Gracias por acompañarnos en La Fuerza de la Verdad. Yo había leído este enunciado, este pensamiento de Gandhi, cuando él se refería a aquellas situaciones, factores que destruyen al ser humano. Y son mensajes que vienen de su pensamiento, que mucha gente la ha obtenido de alguna manera, la ha resumido y la ha compartido con el público en las redes sociales. Cuando yo lo leí, pensé en algunas cosas, pero hoy que me detuve con la intención de hacer un comentario sobre esto, le veo todavía mayor importancia. Él habla de factores que destruyen el ser humano, pero cuando uno los enumera, se da cuenta que en el fondo hay una sola palabra que puede ser el denominador común de cada uno de esos factores. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos factores enumerados por Gandhi, por la carencia precisamente de principios y valores, pues sencillamente llevan a las personas a tener una vida que la destruye. La destrucción puede ser personal, pero también puede impactar en la colectividad. Todo va a depender de la incidencia que tenga la persona en la colectividad. Por ejemplo, un principal o primer factor que Gandhi menciona, él dice, política sin principios. Oiga, yo no sé si Gandhi pudiera despertar hoy en el siglo XXI, pero yo no conozco un solo político que se pueda señalar, aupar, aplaudir, porque muestra realmente apegarse a principios. La partidocracia nuestra premia precisamente todo lo contrario. Aquellos que se apegan a principios, que se autorrespetan y que entonces respetan a los demás, son dinosaurios en extinción en la política dominicana, pero también en la política latinoamericana y en la política norteamericana también. No puedo hablar de otras porque no tengo conocimientos, pero América completa, en América completa, para usted ser presidenciable, usted tiene que haberle vendido su alma al diablo. ¿Cómo usted me justifica que una persona con 30 demandas penales, el mismo pueblo lo elige presidente de la República? ¿Cómo usted me justifica que una persona que ha estado encarcelada por razones de corrupción y otro tipo de razones, usted después ve a un pueblo que también lo elige presidente de la República? En dos países poderosos en América. ¿Cómo usted me justifica que presidentes que han estado dirigiendo la cosa pública en sus países, sobre todo en toda Sudamérica, andan huyendo porque actuaron como cuatreros, como bandidos, ladrones, estafadores, corruptos, y andan corriéndole a la justicia? Entonces yo creo que si Gandhi abre los ojos hoy, se asusta, se devuelve al cementerio. Pero esa misma característica de política y políticos sin principios es lo mismo. Placer sin compromisos. Y parecería que está de moda esto. Coge un gustico y no importa. Mañana cojo otro gustico con otra persona y no importa. Y gracias por todo. A Dios te dije
¿Cuántas personas están viviendo de esa manera en este mundo de la posmodernidad? Porque cambió todo. Es más importante sentir, lo importante es que yo me sienta bien. Los principios, la filosofía, el pensamiento de bien, nada de eso vale. Si usted tiene ese tipo de características y pensamiento, usted no cabe. Por eso yo decía, miren, esa nueva cámara de cuentos que se va a constituir va a ser la misma cosa, la misma pendejada. Están al servicio de la misma partidocracia podrida, esa que no le conviene y que se opone a que existan candidaturas independientes. Política y políticos sin principios, placer sin compromiso, pero para que pueda tenerse la idea de compromiso, tiene que haber principios. Sabiduría sin carácter. ¿Qué ganamos con tener conocimiento si no tenemos principios? Porque el carácter son precisamente los principios que la persona tiene, que le permiten ser consistentes, coherentes, íntegros, honestos, nobles, auténticos, creíbles, confiables. Pero todo eso pega a las personas y son las personas las que se meten en política. Y todo esto en la política es la antítesis del liderazgo para el bien. Negocios sin moral. ¿Qué importa que yo te engañe, que no cumpla? ¿Qué importa que haya un contrato y que yo lo viole? ¿Qué importa que yo te engañe? ¿Qué importa si estamos guiándonos de la gatofacción, que le llaman redufacción, al robo que le hacen a la gente? Vaya al supermercado, compre la galleta que usted compraba. Antes le daban 10 unidades de la galletica redondita esa. Ahora le echan 7 y le cobran lo mismo. Y se la colocan en el mismo empaque. Compre el chocolate, ese chocolate en polvo. Usted se va a dar cuenta cuando usted destape que está por mitad. Hasta el café, además de que está dañado, que sabe malísimo, que ha perdido el olor, también tiene menos cantidad. Usted no se da cuenta, pero ese envase, ese empaque es un poquito más pequeño. Estamos teniendo negocios sin moral en nuestro país desde hace rato. Negocios sin moral. Y eso de pro consumidor, pro pendejada, nada de eso sirve porque todos son parte de la misma realidad. Parte de ese mismo accionar sin principios y sin moral. Ciencia sin humanidad. Imagínese usted, tendrá humanidad la inteligencia artificial y lo que viene realmente estaría dignificando al hombre por aquello del trabajo que en teoría dignifica al hombre, o estaremos sustituyendo al hombre, hundiendo al hombre y dignificando a la máquina creada erróneamente por el hombre, porque siempre el hombre crea sus propias amenazas. La historia está ahí, porque mientras existe el bien, existe el mal. Y como vemos, no hay política con principios, y los políticos se adueñan de todo y se asocian con la maldad, con lo mal hecho, y por lo tanto, las aplicaciones que se le dan a las cosas que deberían ser buenas y sanas, se aplican consistentemente para el daño, la maldad, el hundimiento de la moral, porque sin moral se hace más dinero. Oración sin calidad, eso decía Gandhi también. Y me imagino que las repeticiones de las oraciones que no tienen contenido, que no permiten tener esa empatía con el Creador, para que exista esa comunicación diáfana entre las partes, para que esa iluminación, para que esa respuesta llegue, ¿verdad?, a ese corazón que realmente está buscando de Dios. Una respuesta que va a llegar de muchas maneras, pero muchas veces viene por ese impulso, por esa idea que usted no pensaba que iba a llegar, ni siquiera estaba atento a ella, y de repente esa grandiosa idea es la que llega.
como respuesta para la solución de esa problemática que tanto le preocupaba. Es decir, que cuando usted coge el pensamiento de Gandhi y lo desglosa, factores que destruyen al ser humano, y él los enumera: la política, el placer, la sabiduría, los negocios, la ciencia, la oración, todos sin principios le hacen daño al ser humano, al hombre, le hacen daño a la familia, le hacen daño a la humanidad y le hacen daño al planeta.